hipernatremias. El grupo está conformado por Bautista Soto Edgar, Flores Rodríguez Adrián, Tameda Murata Noritsugu, Gutiérrez Barrera Mariela, Guerrero García Luis Alexis y su servidor Sánchez Osorio Jesús Aldair. Bueno, damos inicio. Le doy la palabra a Adrián Flores, quien va a iniciar esta presentación. Creo que no tienen prendido su micrófono, no los escucho. Sí, un momento, me parece que el compañero está teniendo problemas. Yo creo que con su internet. Sí, porque está abierto su micrófono, pero Ah, ok. A ver, vamos a esperar. por favor. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, compañero, ya te escuchas. gracias. A ver, como definición, compañero. Bueno, como definición de hiponatremia, tenemos que son un conjunto de situaciones clínicas, ¿no? En la cual existe una reducción en la concentración del sodio sérico por debajo de los 135 mil equivalentes sobre el litro. Como tal, pues es el trastorno más importante en los trastornos electrolíticos. Del 7 al 21% se presentan en los pacientes ambulatorios, del 30 al 40% en los pacientes hospitalarios. La incidencia aumenta con la edad. Em, las poblaciones con comorbilidades como disfunción renal y cirrosis, pues aumentan la causa de ello. Y la mortalidad hiponatremia sintomática es del 55%, así que este tema o ese trastorno es pues más importante porque si no se trata pues a tiempo puede causar la muerte del paciente. La siguiente, compañero. Ok. En su fisiopatología, para que se pueda generar la hiponatremia se requiere cualquier pérdida de soluto, o sea, de sodio, o una retención de agua. Pues en los mecanismos de hiponatremia se da en una disminución del volumen extracelular por pérdidas, ya sea por diarrea, vómitos o pérdidas cutáneas. También con una disminución del volumen extracelular también puede ser aumentado, pero esto ya se basa en su clasificación. Es una cirrosis, un síndrome nefrótico, y bueno, en la secreción, y también la otra causa o otra fisiopatología que puede causar una hiponatremia es ya sea una secreción inadecuada de la vasopresina, que pueden ser provocados ya sea por fármacos, tumores y por el mismo vómito. Y bueno, todo esto llevará a una liberación no osmótica de la vasopresina, más que nada generando la hiponatremia. La siguiente, compañero.
Y bueno, cuando se genera una diarrea y vómito, esto provocará una depresión del volumen y pues mandará una señal para que aumente la secreción de la vasopresina como tal. Y esto pues disminuirá la excreción de agua y pues habrá una retención como tal de agua y el soluto o sea, el sodio, disminuirá en el volumen extracelular. Y bueno, también otra pues causa o la explicación de la fisiopatología es la deficiencia de mineralocorticoides. Esto también aumentará en la excreción de sodio, habrá una depresión del volumen, aumentará la secreción de ADH y bueno, como tal habrá una disminución de la excreción de agua, así provocando de nuevo una retención de agua. La siguiente, compañero. Y bueno, en una insuficiencia cardíaca congestiva, esto provocará, pues, como tal, de nuevo una disminución del volumen circulante intravascular. Esto efectuando por una disminución del volumen circulante intravascular. De nuevo, habrá una activación de la vasopresina, se activan las aquaporinas 2 y de nuevo habrá otra retención de agua. Y también en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues lo que provocará será una disminución de la excreción de sodio. Y bueno, en pacientes con una falla renal aguda, pues ellos tendrán una depresión del volumen, de nuevo, y también una disminución del filtrado glomerular. Esto provocará una disminución de la excreción de agua y del sodio como tal. La siguiente, ajá. Y bueno, en la clasificación de hiponatremia, en la literatura, o sea, literal, se clasifican de diferentes formas, ya sea por sus síntomas, como en el caso de su severidad, también por su osmolaridad, por su volumen. En esta tabla, como podemos ver, es una clasificación según su severidad dependiendo de los niveles séricos de sodio. Tenemos que dentro de los parámetros, dentro de 130 a 135 es pues un nivel de sodio plasmático y se considera que es leve. Cuando es moderada la hiponatremia, los niveles séricos de sodio se encuentran entre 129 a 125, y cuando es severa y donde se presenta la mayoría de síntomas, o si no los más importantes, es menor a 125 miliequivalentes sobre litro. La siguiente, compañero. Y bueno, la clasificación de acuerdo a su cronicidad, aquí hay que pues tomarlo bastante, bueno, hincapié. Es importante esto, ya que cuando ocurre una hiponatremia menor a 48 horas se considera que es aguda y mayor de 48 horas se considera crónica. Em, lo importante de ello es que se hicieron investigaciones y proponen el, el uso de un umbral de 48 horas para distinguir la hiponatremia aguda y crónica, ya que el edema cerebral parece ocurrir con mayor frecuencia cuando se desarrolla en una hiponatremia aguda. Y pues es importante distinguir entre entre aguda y crónica para así poder evaluar si una persona tiene mayor riesgo de un edema cerebral inmediato, que después de eso o dentro de ello puede causar una desmielinización osmótica. La siguiente, compañera.
Bueno, la clasificación según la gravedad de su sintomatología. Cuando es leve, pues es asintomática. Recordando, se encuentra entre 135 a 145. Cuando es moderada, ahí ya se presentan los primeros síntomas, pero no muy importantes. Se pueden presentar cefalea, confusión y náusea, pero cuando ya es grave, ya ahí se presentan vómitos, distrés cardiorrespiratorio, alteración del estado de alerta, convulsiones y puede llegar hasta coma. Y bueno, la clasificación basada en síntomas tiene como objetivo pues solamente reflejar el grado de edema cerebral y el riesgo inmediato que puede presentar el paciente, ya que como vimos en su epidemiología es mortal en un 55% de los casos. La siguiente, compañero. Y bueno, la clasificación de la hiponatremia respecto a su osmolaridad. Aquí se, se, se le clasifica por un nombre. Apellido más que nada, hiponatremia hiposmolar o hipertónica. Ahí debe ser por encima de los 290 milismoles sobre el litro. Y se le dice también hipertónica porque hay una osmolaridad mayor de a 295 milismoles sobre el litro. La otra es la hiponatremia isosmolar o pseudohiponatremia o isotónica. Aquí es que la osmolaridad está entre 275 a 290 milismoles sobre el litro. Y bueno, se le conoce como hiponatremia isotónica, ya que debe estar en un rango entre 280 a 295 milismoles sobre decilitro en el plasma, más que nada. Y bueno, cuando es una hiponatremia hiposmolar o hipotónica, en sí se clasifica inferior a los 275 milismoles sobre decilitro. Esto es, o sea, es porque hay una osmolaridad plasmática de menos de 280 y así ya se puede clasificar. La siguiente, compañero. Y bueno, la clasificación según el volumen. Tenemos que una hiponatremia hipotónica hipovolémica se debe a que habrá un déficit tanto de agua como de sodio por pérdidas renales. Se identifica en esto en base a que hay una natriuria mayor a 5 mil equivalentes sobre litro, o se puede decir que son extrarrenales cuando hay una natriuria menor de 5 mil equivalentes sobre litro. Cuando es una hiponatremia hipotónica o isovolémica, como tal es porque hay un exceso de agua total corporal con sodio total corporal normal. Es decir, que hay una intoxicación hídrica, siendo la más típica el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y bueno, cuando es una hiponatremia hipotónica hipervolémica, aquí pues se da en pacientes con nefrosis, insuficiencia cardíaca o renal. En sí consiste en un exceso tanto de agua como de sodio corporal, pero hay una proporcionalmente mayor exceso de agua corporal. La siguiente, compañero. Y bueno, su cuadro clínico. En sí la sintomatología es inespecífica, siendo evidente cuando los niveles como tal de sodio se encuentran muy alejados de los rangos normales, o sea, que sea menor a 125 mil equivalentes sobre litro. Así que su diagnóstico es clínico y los síntomas neurológicos de la hiponatremia son debido al edema cerebral. En la hiponatremia aguda se pueden
encontrar, bueno, como ya lo mencioné, se da en menos de 48 horas. Y pues la velocidad de descenso que se presenta de sodio es mayor a 5.000 equivalentes sobre litro sobre hora. Valor de sodio sérico es de menor a 120 o 125 y habrá edema cerebral y acompañado de una intoxicación acuosa. Se caracteriza por síntomas como cefaleas, náuseas, vómito y pues una debilidad. Al menos unas de estos síntomas ya define una encefalopatía y bueno, ya es sintomática como tal, teniendo esos niveles de sodio sérico, más que nada. La siguiente, compañero. Y bueno, en el cuadro clínico de una hiponatremia crónica, bueno, en sí los síntomas son más solapados e inespecíficos, aparecen con niveles de sodio más bajo. Habrá presencia de anorexia, náuseas, vómitos, debilidad muscular y calambres. Puede presentar irritabilidad, cambios de la personalidad, confusión y hostilidad. Y habrá niveles extremadamente bajos de sodio. Puede aparecer trastorno de la conciencia y convulsiones y también un edema cerebral. Pero eso sería literal si si es una hiponatremia pues crónica y no se está tratando a tiempo. La siguiente, compañero. Aquí lo importante es también identificar la clasificación de apatía precoz, presentan cefalea, anorexia, vómito y calambres. En la avanzada, pues habrá una inadecuada respuesta al estímulo verbal y doloroso, conducta bizarra, alucinaciones visuales y auditivas, incontinencia de orina y heces, hipoventilación y obnubilación. Y en la grave, pues como tal, habrá una postura de corticación o de cerebración, falta de respuesta a los estímulos, hipotermia e hipertermia, pupilas dilatadas, insuficiencia respiratoria, paro o llegar a incluso un coma. Y bueno, el edema cerebral fatal hay que considerarlo muy importante, ya que se puede presentar en menores de 16 años. Es porque esto se debe al volumen de su bóveda craneal. También se presenta en mujeres en edad fértil, ya que presenta 25 veces más riesgo de secuelas neurológicas que los hombres. También se presenta en mujeres posmenopáusicas por el efecto inhibitorio de los estrógenos sobre la adaptación cerebral y los niveles superiores de vasopresina. Y también pacientes con un evento hipóxico subyacente que puede provocar una dificultad en el proceso de adaptación cerebral. La siguiente, compañero. O también en esta tabla, bueno, podemos identificar las características clínicas de la hiponatremia según su volemia y el tiempo de evolución. Según su volemia, pues una hipovolémica, aquí solamente hay anorexia como tal, taquicardia, hipotensión, piel y mucosas secas, ¿no? Por lo más general. En la euvolémica, pues habrá una disminución del gas urinario, edema periférico y los signos y síntomas de la enfermedad de base. Y la hipervolémica, pues un edema periférico y sacro, ascitis, edema pulmonar, hipertensión arterial,
signos y síntomas de la enfermedad de base. Y en la aguda, pues esto como tal ya lo expliqué, pero la tabla ayuda muy bien para identificar específicamente en los demás síntomas. Bueno, un dato importante aquí es que menor a 105 milequivalentes sobre litro es donde se presenta ya una mortalidad mayor al 50% de los casos, así que no hay que dejar que llegue a esa situación al paciente. El siguiente, compañero. Bueno, ¿me escuchan? Creo que las de estas están pasando un poco lento, entonces voy a cambiar a mis datos. Me dicen... Ya se ve la presentación, ¿verdad? Lo que pasa es que... Sí, compañero. Ok, bueno, entonces como ya estábamos viendo, una hiponatremia se va a definir cuando las concentraciones de sodio van a estar disminuidas. El término que el valor de referencia que nosotros vamos a ocupar va a ser 135. Cuando nosotros tenemos una disminución del sodio por debajo de este valor, vamos a tener una hiponatremia. Cuando tenemos un aumento del sodio por arriba de 145, vamos a tener una hipernatremia. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que retomar de lo que dijo nuestro compañero Adrián? El sodio, como tal, va a establecer el 86% de la osmolaridad del líquido extracelular. Por lo tanto, cualquier alteración que tengamos a nivel del sodio, pues va a condicionar ya sea una disminución o un aumento de la osmolaridad, o también una disminución o aumento del volumen. Como tal, vamos a ver que la hormona que se va a encargar propiamente del equilibrio hídrico del cuerpo va a ser la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Esta hormona va a actuar ante dos principales estímulos. Uno va a ser la osmolaridad y la otra va a ser el volumen. Esta hormona se va a activar cuando hay una osmolaridad activada y por otro lado se va a activar cuando tenemos un volumen disminuido. De esta manera, la osmolaridad aumentada va a ser captada a través de los osmorreceptores de activación que se van a encontrar a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular a nivel del tercer ventrículo. Estos van a establecer diferentes conexiones a través de las llamadas neurofinas hacia la neurohipófisis, que van a generar propiamente la secreción de hormona vasopresina, la cual va a entrar a torrente sanguíneo y a través de los capilares perotubulares va a irse a riñón. ¿Cuál va a ser una de las principales características o funciones de la hormona antidiurética? Va a generar la absorción de agua. Ahora, a partir de este punto, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser las alteraciones que vamos a tener tanto de una hiponatremia como una hipernatremia. Cuando nosotros tenemos una hipernatremia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una concentración de la osmolaridad aumentada. Por lo tanto, vamos a tener una estimulación de nuestra hormona vasopresina, la cual va a tratar de absorber agua para que, como un mecanismo contrarregulador, va a disolver esa osmolaridad aumentada. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una depleción del volumen, pues lo que vamos a condicionar es su inhibición, es decir, vamos a generar que se dé la pérdida de volumen a través del túbulo colector para que de esta manera se pueda aumentar la osmolaridad. Ahora, esta hormona va a ejercer su efecto principalmente a través de la célula principal en los receptores B2. Estos receptores B2 se van a encontrar en la membrana vasolateral de nuestro túbulo colector y van a estar acoplados a una proteína G estimuladora, la cual a través de la adenilciclasa va a generar un aumento de AMP cíclico. Por lo tanto, va a generar una activación de diferentes proteínas quinasas que en términos generales van a llevar a la inserción de diferentes acuaporinas. Esta acuaporina es la acuaporina 2, que va a favorecer que se reabsorba agua. ¿Qué es lo que va a condicionar esto? Si nosotros estamos absorbiendo agua del volumen urinario hacia nuestro volumen corporal, pues vamos a tener una depleción del volumen, ¿están de acuerdo? Pero por otro lado, vamos a tener un aumento en la osmolaridad urinaria.
Por otro lado, a nivel de líquido extracelular o líquido el espacio intersticial, a nivel de riñón, nosotros vamos a condicionar un aumento de volumen, pero vamos a tener una disminución de la osmolaridad de nuestro líquido extracelular. De esta manera vamos a irnos ya directamente con el diagnóstico. Para establecer el diagnóstico de una hiponatremia, lo primero que tenemos que hacer es excluir todos aquellos factores que puedan condicionar que nuestros niveles plasmáticos de sodio se encuentren disminuidos. Vamos a tener tres principales factores que pueden condicionar esto. El primero y el más común es un estado de hiperglucemia. Recordemos que al final la glucosa, cuando nosotros la tenemos elevada, va a funcionar como una molécula osmóticamente activa, la cual va a tener la capacidad de jalar líquido del espacio intracelular al espacio extracelular y por lo tanto va a generar la disolución de las concentraciones plasmáticas de sodio. Por lo tanto, en este tipo de condiciones también se le denomina como una hiponatremia dilucional con una osmolaridad aumentada. Recordando que los niveles de sodio se van a encontrar bajos por la dilución que vamos a tener por el aumento del volumen extracelular y la osmolaridad la vamos a tener elevada por propiamente la glucosa. Otras causas serían como por ejemplo pérdidas tanto de volumen como de solutos. Estas las más clásicas es vómito y diarrea. Y por último tenemos las hiponatremias no hipotónicas, es decir, hiponatremias con una osmolaridad normal. Vamos a tener dos condicionantes que pueden generar estas llamadas pseudohiponatremias. Por un lado vamos a tener un aumento en las concentraciones plasmáticas de proteína. Se considera que un aumento mayor a 10 gramos de estas proteínas van a condicionar que nuestra concentración plasmática de sodio baje. Y por el otro lado tenemos cuando tenemos una concentración mayor de 1300 de triglicéridos, esto también va a condicionar que nosotros tengamos una hiponatremia, que realmente no son hiponatremias verdaderas. La única hiponatremia que nosotros vamos a considerar verdadera va a ser esta, que va a ser la hiponatremia hipotónica. En esta vamos a tener dos vertientes. Como ya lo había mencionado mi compañero, vamos a tener una aguda con síntomas graves y una crónica. ¿Cuál es la diferencia? En la aguda, pues vamos a tener una descompensación. Recordemos que al final todas las hiponatremias van a estar ocasionadas por una retención de agua. Al generar esto a nivel de líquido extracelular, vamos a tener un líquido hipertónico. El líquido hipertónico, como uno de los mecanismos compensadores, es que va a jalar el agua, es decir, va a deshidratar a nuestras células. Por lo tanto, la mayoría de la sintomatología, en este caso de hiponatremias, van a ser a nivel neurológico, ya que nuestra célula neuronal se va a encontrar netamente deshidratada. Y ya por el contrario, pues tenemos las hiponatremias crónicas. En esta vamos a tener que los diferentes mecanismos compensadores van a poder regular hasta cierto punto estas deficiencias de sodio que vamos a tener a nivel corporal y por lo tanto en la mayoría van a ser pues asintomáticas. Obviamente cualquier alteración como podría ser el uso de fármacos o alteraciones neoplásicas pues podrían condicionar que estas alteraciones crónicas se vuelvan sintomáticas y generen síntomas agudos. En las hiponatremias con síntomas graves, el tratamiento base va a ser la solución hipertónica al 0.3%. Esto lo vamos a ver ya un poco más cuando veamos tratamiento, pero es importante establecer que cuando nosotros tenemos una hiponatremia hipotónica con valores disminuidos más allá de 125 de sodio, tenemos que instalar este tipo de tratamiento. Ahora, la osmolaridad urinaria aquí es muy importante determinarla, ya que nos va a poder hacer diferir sobre... Por ejemplo, si nosotros tenemos una osmolaridad menor a 100 miliosmoles por kilogramo, vamos a ver que tenemos que considerar que nuestro paciente está en una polidipsia, es alcohólico o está con un consumo bajo de solutos. Polidipsia la vamos a definir como aquella ingesta de agua mayor a 1 litro por hora. Y por el otro lado, recordemos que gracias a la hormona antidiurética, nuestra osmolaridad urinaria se va a encontrar disminuida. Pero cuando nosotros tenemos que es mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, vamos a ver nuestra concentración de sodio. Si esta concentración es mayor de 30 miliosmoles por litro, lo primero que tenemos que hacer es descartar tanto el uso de algún diurético como el uso de una enfermedad renal. Si nosotros no tenemos ninguna de estas dos condicionantes, vamos a valorar si nuestro líquido extracelular se encuentra normal, es decir, si nos encontramos en una hiponatremia euvolémica, o si nuestro líquido extracelular está disminuido, como sería el caso de una hiponatremia hipovolémica.
La euvolémica, el caso más general que vamos a tener es el síndrome de antidiuresis inadecuado. También puede ser condicionado por una insuficiencia secundaria o en casos donde tenemos un metabolismo netamente reducido como el hipotiroidismo. Cuando nosotros tenemos una hiponatremia hipovolémica, las causas más frecuentes van a ser vómitos, una insuficiencia suprarrenal primaria, pérdida de sal y obviamente el uso de diuréticos. Aquí es muy importante establecer esto. Cuando nosotros tenemos una hiponatremia hipervolémica, generalmente vamos a tener falla, ya sea a nivel renal o a nivel cardíaco. Recordando que este tipo de alteraciones generalmente se van a dar en una insuficiencia cardíaca, en una cirrosis crónica, en un síndrome, por ejemplo, nefrótico y en insuficiencia renal. Ahora, como les había mencionado, una de las principales condicionantes para que el sodio se encuentre disminuido cuando no está, va a ser en estados de hiperglucemia. De esta manera, nosotros vamos a tener que por cada 100 miligramos de decilitro que aumenta nuestra glucosa a nivel plasmático, el sodio va a disminuir de 1.6 a 2.4 miliequivalentes. Por lo tanto, el sodio real va a ser mayor que el sodio medido. Aquí vamos a tener principalmente dos fórmulas. Vamos a tener la fórmula de Katz y la fórmula de Miller. Realmente lo único que va a cambiar entre ambas fórmulas es la consideración que vamos a tener. En la fórmula de Katz vamos a ver o vamos a estimar que el sodio va a disminuir 1.6 miliequivalentes. En la fórmula de Miller va a disminuir 2.4 miliequivalentes. Para términos prácticos, y la verdad es que la he visto que más ocupa tanto para los exámenes, etcétera, es la fórmula de Katz, que estima que el sodio va a disminuir 1.6 miliequivalentes por cada 100 mililitros de glucosa conveniente en sangre. Ahora, ¿por qué es importante tener en consideración esto? Digamos que nosotros tenemos un paciente, no sé, a ver, tenemos un sodio de 130, se puede considerar que ya está bajo, no mucho, pero ya está bajo. Tenemos un paciente con una glucosa plasmática de 500, para que salga, porque si no, no va a salir. Y procedemos a hacer nuestra fórmula. No sé si alguien me puede ayudar con los cálculos. Tenemos que el sodio medido, que va a ser el sodio que estamos diagnosticando, que sería los 130 miliequivalentes, más el 1.6, que es lo que estamos considerando que va a subir nuestro sodio debido a la disolución de la glucosa, por la glicemia, que tenemos que es de 500 menos 100. Si no me equivoco, sale aproximadamente 135, ¿no? 136.4. Ajá, sale 136.4. Entonces aquí estamos viendo el caso de una hiponatremia que realmente no vamos a tener los niveles netamente bajos. Lo que sí es que debido a que tenemos una hiperglucemia, esto va a condicionar que los niveles de sodio se vean reducidos. Y ahora tenemos el cálculo de exceso de agua. Ya sé que ya lo mencioné, pero como habíamos visto, las hiponatremias se van a deber a que vamos a tener una retención de agua a nivel del espacio extracelular. Por lo tanto, el cálculo del exceso de agua únicamente lo vamos a ocupar en dos condiciones. Cuando tenemos una hiponatremia normovolémica y cuando tenemos una hiponatremia hipervolémica. Esto se va a estimar para que nosotros podamos ver cuál va a ser la depleción de volumen que vamos a tener ya a nivel renal, a nivel de líquido extracelular. La fórmula que vamos a ocupar va a ser nuestra agua corporal total, que acordemos que esta se va a medir a través de la constante. En hombres va a ser de 0.6, en mujeres va a ser de 0.5, y pues de ahí podemos tener varias derivaciones, como por ejemplo mujeres adultas, mujeres de la tercera edad, etcétera. Y por último, lo vamos a multiplicar por la diferencia del sodio sobre 140 menos 1. Y ahora vamos con lo que realmente nos importa, que es el déficit de sodio. Recordemos que estamos en un caso de una hiponatremia, donde vamos a tener deficiencia de sodio. Esta deficiencia de sodio lo vamos a estimar en milimoles a través de nuestra agua corporal total, y por otro lado tenemos nuestra natremia referida y nuestra natremia medida. Nuestra natremia referida, aquí siempre vamos a ocupar el valor de 140, que va a ser el promedio, ¿no? Entre la
concentración más baja y la concentración más alta de sodio. Y la natremia referida pues hace mención a los niveles de sodio que tiene nuestro paciente al momento de la medición de este componente. ¿Qué es lo importante de tomar en consideración? El déficit de sodio nos va a estimar cuál va a ser los miliosmoles que necesitamos nosotros de sodio para llevar a nuestro paciente a parámetros normales, que en condiciones serían aproximadamente de 135 a 145. ¿Va? Entonces, si nosotros, aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo de verdad está mal, porque estamos tomando una natremia referida de 130 miliosmoles cuando el valor es de 140. Pero retomando esto, vamos a hacerlo ya bien. Tenemos una mujer de 60 kilogramos, una natremia medida es de 110 miliosmoles y la natremia de referencia es de 140. Nuestro déficit de sodio, aquí podemos ver, lo vamos a calcular y si nosotros tenemos que es mujer, vamos a ocupar nuestra constante de 0.5 por el peso, por el producto de la diferencia de la natremia medida sobre la natremia de referencia, y esto saldría igual a, no sé si alguien tenga el cálculo, si no voy por mi calculador. Brenda los va a reprobar, ¿eh? No la conocen. Uy, ya Yo nos le iba a encontramos. poner 10, pero quieren clase con Brenda, pues adelante. No es cierto. Brenda es de la escuela de Parra. Ah, no es Adelante. cierto. Déficit de sodio, adelante. Me salió 900. Exactamente, tenemos un déficit de 900. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Cuando nosotros tratamos una hiponatremia, generalmente vamos a ocupar una solución hipertónica. La solución hipertónica se considera que vamos a tener 513 miliequivalentes por cada litro. Entonces, a través de esto, y si nosotros dividimos el producto que nos salió en nuestro déficit de sodio por los 513 miliequivalentes que equivale a cada litro, vamos a tener el volumen que nosotros vamos a tener que administrar de solución hipertónica para poder llevar a nuestro paciente a volúmenes de sodio plasmático normales. No sé si alguien puede hacer esa división de Edgar, 900. Dígame. cuando tú comentas que es una solución hipertónica, ¿sí? ¿Qué debemos de entender? Pues Yo debemos tengo una solución isotónica que es al 0.9%. ¿Qué me interesa? A lo mejor ya lo vieron y perdón, si estaba en la clase de endo, pero perdón, una solución salina al 0.9%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? Sí, Pues sí que 157. si quiere le comparto esa diapositiva para irles explicando cómo resulta una Ahorita, hipertónica, si ¿no? quieres, ahorita que lo razonen, Brenda. Ok. ¿Sí? Ahí está. Entonces, una solución, ¿sí? Salina al 0.9%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tenemos, Edgar? 154. 154, ok. Pero estás al 0.9%, ¿sale? Muchos de los libros te van a decir que hay que reponerle con una solución salina al 3%. Esos 513 miliequivalentes de sodio, ¿de dónde salen, Edgar? Pues salen de la Vamos a concentración. utilizar una regla de 3. Ah, ya. Si una solución salina Tenemos nuestro. al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio, una solución salina al 3%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 3 por 154 y el resultado lo vamos a dividir entre 0.9. Háganlo. 513.3. Entonces, prácticamente una solución, ¿sí?, al 3% va a tener 513 miliequivalentes de sodio. ¿En cuánto de volumen, doctora? En un litro. En 1000. ¿Vale? ¿Cuál es tu déficit de sodio, doctor?
900. 600 mini-equivalentes. ¿Sale? No, ajá. ¿Sí? ¿Son Sí. 600? Entonces, No, 900, es que cambiamos el valor de la anatremia referida. Aquí está como 130. ok, ¿cuánto? Bueno, yo no 900. entendí muy bien lo de los 140. ¿Lo podrías explicar, por favor? Pues el 140, recordemos que va a ser el promedio entre el sodio, que va a ser la concentración menos, que es de 135, y de 145. El punto medio es, es 140. Esa es la constante que nosotros vamos a ocupar para esta ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos hipernatremias. Si nosotros queremos llevar a nuestro paciente a una concentración de 130, pues vamos a tomar el valor de referencia como 130. Si nosotros lo queremos llevar a 140, pues esta constante es la que únicamente es la constante que va a cambiar. Pero para términos prácticos es mucho más. Dígame. Aquí, Majo, prácticamente, si tú tienes a tu paciente con un sodio de 126, de 125, no lo vas a poder llevar al nivel superior. ¿Cuál es el rango del sodio? ¿Cuál es el sodio normal? 140 más menos 5. Entonces, sería de 135 a 145. O sea, en los laboratorios te ponen de 140 a 145. Entonces, prácticamente, tú no vas a poder llevar a tu paciente de una hiponatremia, no lo vas a poder llevar a 145. Lo tienes que llevar al límite inferior. Por eso se busca que tú hagas tu cálculo cuando tienes una hiponatremia, llevarlo a 140 equivalentes de sodio. ¿Sí? Si tiene una hipernatremia, no lo vas a llevar a 140, lo vas a llevar a 145. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿sí? Lo que dice Edgar, saco, en lugar de 130 lo voy a llevar a 140. ¿Sí? Y el déficit es igual a 0.5, ese 0.5, ¿de qué es? ¿A qué equivale? El agua corporal promedio que tiene una mujer es la constante. El agua corporal porque es mujer, ¿no? Y el peso son 60 kilos. Entonces, 0.5 por 60 son 30. ¿Sí? Prácticamente es el agua corporal total por el sodio medido, por el sodio ideal menos el medido. ¿Es correcto? Sí. ¿Y te salió cuánto? 900. 900. Entonces, ya tú tienes una hiponatremia. Esta hiponatremia, Edgar, perdón, ¿qué tipo de hiponatremia es? ¿Cómo la clasificaron? No la habíamos clasificado, de hecho, doctor. ¿No? ¿No No. han sacado el puro déficit de sodio? ¿Ya vieron clasificaciones de hiponatremia? Ya las vimos hace un rato. Ok. Adelante, Brenda. A ver, les voy a compartir, déjenme compartirles algo. Es bien importante, o sea, ya lo que ya nos mencionó Adrián y Edgar en cuanto a las clasificaciones, o sea, necesitamos clasificarla, o sea, una hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en pacientes hospitalizados. Entonces, por eso es importante que entiendan muy bien este punto. Ya en la clase pasada vimos todo este tema de la osmolalidad y la volemia. Sabemos que son dos cosas diferentes. Entonces, puntos claves. En una hiponatremia vamos a tener dos mecanismos por la cual se lleva a cabo, que va a ser la pérdida de sodio y la ganancia de agua libre. Eso va a ser los mecanismos que nos llevan a una hiponatremia. Y ahora que si recuerdan, igual lo acaba de mencionar Edgar, es importante que entiendan la estimulación de la hormona antidiurética, que va a ser por dos cosas. Cuando la osmolalidad aumenta del 1 al 2%, la secreción de la hormona se estimula, y cuando la volemia disminuye de un 5 a un 10%. Entonces, ya como lo mencionó, tenemos que, o sea, nos llega un paciente y tenemos que ir clasificando la hiponatremia en orden. Primero, o sea, vamos a ver los síntomas. Entonces, vemos cómo viene. Ya vimos los síntomas, pedimos nuestros electrolitos séricos y resulta que nos traen un sodio de 120. Entonces, ya de ahí tenemos que clasificarla en cuanto a la concentración, ya sea en leve, moderada o severa, como las cifras que ya nos enseñaron. Después,
Ok, ya identificamos que el paciente tiene una hiponatremia y lo relacionamos con los síntomas que tiene. Y ahora vamos a ver si es aguda o crónica. ¿En qué nos ayuda a saber si es aguda o crónica? Entre más síntomas tenga el paciente, más grave va a ser. Entonces, acuérdense que en el caso de la hiponatremia, los síntomas o el sistema más afectado va a ser el estado, o sea, el sistema nervioso central. Entonces, el estado mental del paciente va a estar alterado. Entre más severo sea, o sea, nosotros ahí tenemos que aplicar nuestra escala de coma de Glasgow, todo, porque en un estado grave, la escala de Glasgow va a llegar a menos de 8. Entonces, eso es importante. Ya nos mencionaron que es porque se crea como tal un edema cerebral. Ahora, en cuanto a la osmolalidad, aquí les presento esta, o sea, para que lo entiendan y no se vayan a confundir. O sea, vamos a tener, vamos a calcular la osmolalidad y aquí lo vamos a clasificar ya sea en hiposmolar, no, digo, en isosmolar, en osmolar y en hiperosmolar. Entonces, como ya lo mencionó Edgar, en una isotónica, o sea, en una como tal isotónica, vamos a tener, ya sea porque tenemos una hiperalbuminemia o una hiperlipidemia. Entonces, esto nos va a condicionar en ese caso que el agua, o sea, se distribuya, pero, o sea, la osmolalidad no va a estar como tal afectada. La hipertónica, no, más bien la osmolar, o sea, ya vamos a tener aquí por hiperglicemia. Perdón. Aquí, Brenda, prácticamente para que podamos hablar de una hiponatremia, ¿qué requerimos? Para poder hablar de una hiponatremia requerimos ¿sí? El sodio es el que va a definir la osmolaridad. Entonces, para que yo pueda determinar que efectivamente sea una hiponatremia real, requiero no una osmolaridad, ¿sí? Entonces, prácticamente, la hiponatremia, ¿sí? Va a ser prácticamente, el criterio es que tengamos una osmolaridad disminuida. En el caso aquí que dice que tengo una osmolaridad normal, ¿sí? Aquí principalmente va a estar afectada por ciertas alteraciones en los lípidos, como es la hiperlipidemia, triglicéridos y muchas veces, ¿sí? El uso de hiper o bien un incremento en las proteínas, como sucede en algunas gamas. Tengo esa hiponatremia, ¿sí? Pero con una osmolaridad normal. En el caso de la hiponatremia que está condicionada por una hiperglucemia, pues aquí quien me va a dar la osmolaridad elevada es la glucosa. Recordemos la fórmula para poder obtener la osmolaridad efectiva. Es prácticamente 2 veces sodio más glucosa entre 18. Entonces, prácticamente aquí la osmolaridad elevada va a estar dada por glucosa y el talante. Doc, es que se está Doctor, no le cortando entendemos. mucho. Doc, tu red anda fallando un poco. Se está cortando. Se escucha cortado, doctor. ¿Se escucha cortado? A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí. Sí, ahí se escucha ¿Ya? bien, Doc. Ok. Entonces, prácticamente, perdón, Brenda. O continúa, Brenda. Bueno, eso, o sea, aquí para que diferencien, o sea, en cuanto a la osmolalidad, cómo se van a clasificar, las hiponatremias que se van a clasificar en cuanto a la volemia solo van a ser las hipotónicas. Entonces, aquí en las hiponatremias hipotónicas, ahora sí, vamos a considerar el estado del volumen y entonces las vamos a clasificar en hipovolémicas, en euvolémicas y en hipervolémicas. Entonces aquí en un estado de hipovolemia es porque estamos perdiendo agua. Entonces nosotros tenemos que determinar si esa pérdida de agua es extrarrenal o es renal.
Entonces, aquí como ya lo mencionó Edgar, vamos, o sea, lo que más nos va a ayudar a saber si es renal o no es la osmolaridad. Bueno, en este caso, el sodio urinario. Aquí el sodio urinario nos va a dar esa pauta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pérdidas renales, entonces vamos a estar perdiendo sodio por la orina, porque si se acuerdan, el sodio va a ir acompañado de agua. Entonces eso nos da una pauta de que nuestro sistema tubular no está reabsorbiendo sodio, entonces tenemos, o sea, pérdidas renales como tal de agua. Y el sodio es lo que nos va a dar. Si tenemos un sodio urinario más a 20 mil equivalentes, entonces es pérdida renal, ya sea por diuréticos, hay inhibidores de o sea, unos IECA, ya sean nefropatías, deficiencia de mineralocorticoides como la aldosterona, o ya u otras cosas. Y si es, o sea, o hay alteraciones de la secreción como tal de sodio. Y, o sea, si el sodio urinario es menos a 10, entonces las pérdidas son extrarrenales, deshidratación, diarrea y vómito. Entonces esto es bien importante porque así determinamos que nuestra hipovolemia, o sea, nuestra pérdida de agua, es renal o extrarrenal. En la euvolémica, o sea, menciona que nuestro volumen pues aparentemente va a estar normal. Aquí lo más predominante, o sea, es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o el SIAD. Entonces, esto ahorita, bueno, no sé si, creo que sí, lo van a mencionar. Y, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos polidipsia? O sea, estamos tomando agua de más. Lo que vamos a crear, o sea, es un estado de euvolemia, donde, o sea, el volumen aparentemente va a estar normal, pero, o sea, nuestra natremia, nuestra tonicidad, va a estar como tal disminuida, o sea, va a estar hipotónica. Entonces, esto es importante de diferenciarlo. Y ya, por ejemplo, acá, en un estado de hipervolemia, entonces aquí sí, aquí entran todos los estados que nos crean edema. Los pacientes con cirrosis, los pacientes con enfermedad cardíaca congestiva, un síndrome nefrótico o ya como tal una enfermedad renal avanzada. Todas estas patologías nos van a condicionar, o sea, una retención de líquido ahí en el volumen extracelular y pues eso, o sea, nos está condicionando una hipervolemia, o sea, que tenemos más volumen de lo que debemos de tener. Entonces, este diagrama pues les muestra bien cómo se clasifican las hiponatremias aquí por la osmolalidad. Entonces sabemos que las hipotónicas solo son las únicas que se van a clasificar de acuerdo a su volumen. Entonces ya ahí eso porque es importante, porque a nosotros el calcular la osmolalidad, que ya lo aprendimos la clase pasada, lo que veíamos aquí en las euvolémicas es donde aplicamos la osmolalidad urinaria. Aquí si son igual menos a 100 o más a 100, que era lo que les mencionaba, eso nos va a determinar igual. Si nuestra osmolaridad urinaria está aumentada, eso quiere decir que tenemos más pérdida de sodio a nivel renal. Entonces, si no tenemos a la mejor manera de medir este sodio urinario, ya quedamos que vamos a pedir un EGO, vemos la densidad urinaria y calculamos ahí la osmolalidad urinaria. Entonces, por eso toda esta onda de fórmulas, pues es importante conocerlas para que cuando nos llegue el paciente, pues sepamos qué hacer. Entonces aquí. Si quiere la anterior, Brenda, nada, dos comentarios. Entonces, prácticamente, si hablamos de hiponatremia, ¿sí? La única hiponatremia real es aquella que tiene una osmolaridad disminuida. Una hiponatremia hipotónica. Y como les dice Brenda, ¿sí? Tenemos que clasificarla. Si es por hipovolemia, es decir, el paciente va a estar deshidratado, principalmente por diarrea o por vómitos. O bien, aquellos pacientes que están utilizando un diurético que es muy común en adultos mayores. ¿Sí? Aquí les pone ella cuándo tenemos que valorar si es de origen renal o extrarrenal. Algo que siempre tienen que recordar al decir menor se va a referir
a extra, ¿sí? Menor de 20, menor de 10 es extrarrenal. Mayor de 20 tenemos que pensar en que la patología, como lo comenta Brenda, es de origen renal. Aquella hiponatremia hipotónica sin modificación de volumen, la principal causa es un síndrome inapropiado de la hormona antidiurética. Entonces, prácticamente aquí lo que ustedes tienen que determinar es qué sucede en el riñón principalmente, ¿sí? Y él les comentaba, ante un cambio en la osmolaridad de 1 o 2 osmoles, vamos a liberar la hormona antidiurética. Entonces, ante una situación de liberación, lo que vamos a tener es cambios en la osmolaridad urinaria. Ya les dio Brenda la fórmula para poder sacar la osmolaridad urinaria. Prácticamente que son los 2 últimos dígitos de la densidad urinaria por 35. Y de esa forma nosotros tenemos que determinar, ¿sí?, la hiponatremia hiposmolar, pero sin cambios en el volumen. Y aquel paciente que está con mucha agua, que está prácticamente edematizado, tenemos que pensar en todas las fallas, falla cardíaca, falla renal, falla hepática, principalmente, ¿sí? Y obviamente una enfermedad renal crónica. Es donde nosotros prácticamente el paciente va a estar reteniendo mucha agua y el sodio se va a diluir. Ahí, en la parte de arriba donde dice que tenemos hiperglucemia, manitol, sorbitol, pues prácticamente quien me está condicionando que se diluya el sodio y me está originando que el sodio disminuya es la hiperglucemia que tiene el paciente. Por eso no podemos tener una hiponatremia hiperosmolar, ¿sí? Ahí prácticamente es una pseudo-hipo, o ya en los últimos artículos tiene otro nombre. Pero ahí prácticamente la hiponatremia que va a presentar el paciente es porque la glucosa está jalando agua del espacio intra al extracelular y está diluyendo al sodio, ¿sí? Principalmente. Entonces, ¿qué nos interesa aquí en hiponatremia? Que ustedes entiendan. Para que sea hiponatremia debe tener una osmolaridad disminuida, ¿sí? Y debe estar clasificada dependiendo del volumen que tiene ese paciente. Síguele, ¿verdad? Entonces aquí les pongo este otro diagrama para que aquí lo pueden ver. Aquí nos vuelve a mencionar lo del sodio urinario o la fracción excretada de sodio o FeNA, como comúnmente se le conoce, que es menor al 1% y aquí mayor al 1%. Esto pues se calcula. Entonces aquí nos vuelve a decir, ¿es pérdida renal o extrarrenal? Aquí nos dice la clasificación en cuanto a la osmolalidad urinaria. Si en la hiponatremia euvolémica, si es mayor a 100, entonces pensamos en un SIAD, en un hipotiroidismo, déficit de glucocorticoides. Si es mayor, esto es mayor a 100. Si es menor a 100, entonces pensamos en una polidipsia o simplemente ahí que los otros solutos están disminuidos. Por ejemplo, si tienes un paciente, o sea, aquí tienen que pensar en muchas cosas. Ahí les va un ejemplo. Si una paciente, supongamos, acaba de, bueno, más bien hace un mes tuvo a su bebé por parto, pero menciona que durante el parto tuvo mucha pérdida o sea, tuvo una hemorragia y perdió mucha sangre. Entonces les llega al consultorio, somnolienta, menciona que, o sea, que no ha tomado mucha agua, le duele la cabeza. Ustedes le toman unos electrolitos urinarios y séricos y salen disminuidos, pero digamos que el volumen calculan la osmolalidad y está normal. Bueno, más bien el volumen está normal, la osmolalidad está disminuida. Si tuvo una pérdida de sangre, ¿y eso en qué piensan? En síndrome de Sheehan. En un Sheehan, ¿no? Entonces, ya sabemos que tiene alteraciones ahí en la hipófisis y si no tenemos una secreción adecuada de hormona antidiurética, entonces, pues ahí tienen que ir pensando. Entonces, igual en un paciente que llega a la mejor en un shock, o sea, hipovolémico por pérdida de sangre y demás, si ustedes calculan electrolitos y todo esto,
tienen que, por ejemplo, si el paciente viene depletado de volumen porque está perdiendo sangre, a lo mejor no requiere una reposición de electrolitos como tal. Entonces, eso es para que lo vayan pues pensando. Y acá, o sea, igual, lo mismo con la hipervolémica, como dice el doctor, pensar siempre en todas las fallas que nos condicionan una retención de volumen. Ahora, déjenme irme más adelante. Ya lo del déficit de sodio, ya lo mencionó Edgar. Aquí sí es importante que en el cálculo del agua corporal total, sí lo definan si es hombre o mujer, porque ya vimos por qué razón en la distribución del agua. Ahora, aquí clínicamente, sí, de las fórmulas que mencionó Edgar, esto es lo que más se ocupa como en la clínica, porque esto nos define un parámetro. Si la glucosa es menor o igual a 400, el sodio va a disminuir 1.6 por cada 100 miligramos. Y acá, si la glucosa es mayor a 400, el sodio disminuye 4 por cada 100 miligramos. Entonces, no sé, el doctor tiene una fórmula para fines de examen, no sé cualquiera que usen, pero yo lo que más he visto es que se usa pues esto porque tiene un rango de corte de la glucosa. Entonces ya después que nos diga. Ahora sí, en el tratamiento, como bien lo dijeron, pues se usa una solución hipertónica al 3%. Pero pues si ustedes recordarán, no existen soluciones ya preparadas al 3%. Entonces, para que entiendan de dónde sale el peso de la solución salina, que aunque no lo crean, esto lo preguntaron en el ENARM, tenemos que recordar pues, los pesos anatómicos del sodio y del cloro. Entonces aquí los tienen. 22.98 del ¿Y contestaste, Brenda? Pero por supuesto que sí. Ah, bueno, porque esa fue mi pregunta, ¿eh? Ah, bueno. Y del cloro, 35.45 gramos. Entonces, sabemos que la molécula es cloruro de sodio, pues vamos a sumar ambos pesos moleculares, nos da 58.43. Entonces, el equivalente de aquí, de esta parte, sería 1 gramo por el peso molecular. Entonces, en 1 gramo de cloruro de sodio, ¿cuántos milimoles vamos a tener? Entonces, si el peso es 58.43 gramos sobre mol, vamos a tener al final esto, 17.11 milimoles. Entonces, en 1 gramo vamos a tener esta concentración. Ahora, para hacer una solución hipertónica, vienen unas ampulitas de solución salina al 17.7%. Entonces, si tenemos 17.7%, eso quiere decir que tenemos 17.7 gramos por 100 mililitros, que es lo que contiene el ámpula. Entonces, si aquí calculamos cuánto va a ser como tal la osmolalidad de esta solución, vamos a tener al final que son 300 milimoles. Entonces, cada ámpula de estas de solución al 17.7 va a traer, o sea, como tal, 30 moles. Bueno, aquí lo menciona porque vienen de 10 mililitros. Entonces, la solución salina tiene 154 milimoles por litro. La que viene al 9%, entonces vamos a ver que tiene 9 gramos por litro, ¿no? Entonces, aquí, si dividimos todo, o sea, los 9 gramos los multiplicamos por 17.11, nos va a dar 58.43. Al final nos va a dar esta osmolalidad. Entonces, en 1 litro de solución isotónica vamos a tener 154 moles de sodio y 154 milimoles de cloro. Bueno, eso no se lo aprendan, eso nada más es para que entiendan de dónde rayos viene el 154. Ahora,
La solución salina al 3%, pues van a ser 3 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros. Entonces, en un litro vamos a tener 30 gramos de cloruro de sodio. Ahora, para saber cuántos moles o milimoles vamos a tener en esa solución, pues entonces lo dividimos entre el 58.43 y al final nos va a dar esa osmolaridad, que va a ser osmolaridad en este caso, 513 milimoles por litro. Entonces, bueno, ya lo menciona el 5%, pero esto no nos interesa. Entonces, recuerden esto, 513 milimoles por litro. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer una solución salina al 3%? Esos 513 milimoles con las ampolletas de cloruro de sodio al 17%, necesitamos llevar, o sea, estos que ya sabemos que cada ampolleta tiene 30 milimoles por 10 mililitros. Entonces vamos a dividir 513 entre 30 y necesitamos 17 ampolletas para hacer una solución salina al 3%. Ahora, esas 17 ampolletas, como sabemos que son de 10 mililitros, vamos a tener 17 mililitros de ampolletas y lo vamos a aforar con 513 mililitros de agua inyectable, o sea, agua inyectable o agua destilada, que es agua libre de cloruro de sodio, y con eso tenemos nuestra solución salina al 3%. Entonces, ¿qué necesito para hacer una solución salina al 3%? Las ámpulas de solución al 17.7% y agua destilable, entonces, o agua inyectable como tal. Entonces, con eso yo hago mi solución salina al 3%. Ahora, aquí les va un ejemplo. Ahora, ya calculé, vamos a calcular el déficit de sodio que tiene nuestro paciente. Aquí algo muy importante que deben de tener en cuenta es que el cerebro, como ya lo mencionó Edgar, las células neuronales van a sufrir una adaptación a la hipo o a la hipernatremia cuando es de manera crónica. Entonces, si tú corriges el sodio demasiado rápido, o sea, si tú, por ejemplo, este paciente tiene 110 miliequivalentes, si tú corriges ese sodio y lo llevas a 135, le vas a causar algo que se llama desmielodolisis pontina. Eso. ¿Qué va a hacer? Eso, como las células neuronales están adaptadas ya a ese estado edematoso, si tú corriges el sodio demasiado rápido, lo que vas a hacer entonces, si estaban, o sea, está edematizado porque el agua salió de la célula, o sea, la célula está hecha pasita. Si tú regresas esa agua a la célula, o sea, la vas a tronar. Entonces, le vas a causar esta afectación y eso es gravísimo. Entonces, tú no puedes reponer el sodio. Se dice que solamente puedes reponer de 10 a 12 miliequivalentes al día, o sea, al día. Si tu paciente en este caso tiene 110, máximo lo vas a llevar entonces a 122, o sea, esa es tu meta. Si tú rebasas los 122, entonces ya te estás metiendo en problemas porque le vas a causar esta afectación neurológica y puede ser irreversible. Entonces, sí, para corregir el sodio, tienen que tomar este parámetro. No puedo reponerlo más allá de 10 a 12 miliequivalentes. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Dice, tengo un paciente de 60 kilos, tiene síntomas neurológicos, supongamos que es hombre, y presenta una anatremia de 110. Entonces, aquí vamos a ver a qué velocidad de infusión yo le voy a corregir a ese paciente el sodio. Entonces, tenemos mis 513 miliequivalentes de mi solución salina al 3%, ¿están de acuerdo?
yo le voy a restar mi sodio medido, que va a ser de 110, entre mi cálculo de agua corporal total, que va ya, aquí lo calculamos, que va a ser 60 por 0.6, me va a dar 36 más 1. Entonces, esta operación al final me va a dar 11. Ahora, ¿qué significa ese 11? Ese 11 me va a decir que por cada litro de solución salina al 3%, a ese paciente yo le voy a aumentar 11 puntos o 11 mil equivalentes de sodio. Ahora, la velocidad de infusión se dice que le vamos a reponer 2000 equivalentes por hora. Ese es como lo máximo tolerable. La velocidad de infusión puede ir desde 1 a 2. Entonces, supongamos que aquí vamos a tomar 2. Entonces, aquí vamos a hacer una regla de 3. Si yo necesito pasarle necesito corregir estos 11.000 equivalentes, o más bien 11.000 equivalentes, se los voy a corregir con 1 litro de solución al 3%. Entonces, en mi velocidad de infusión, que yo la quiero por hora, ¿cuánto le debo de pasar por hora de solución? Entonces, hago mi regla de 3 y al final me va a dar 181 mililitros. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo le voy a dar una bomba de infusión de 181 mililitros por hora. Y eso me va a decir que por hora yo le estoy aumentando a mi paciente 2000 equivalentes de sodio. Entonces, por lo regular a los pacientes que les están corrigiendo el sodio, les piden electrolitos cada 2 horas o cada hora. ¿Por qué? Porque es súper importante ver cuánto... Brenda, Mande. pregunta, a ver si entendieron. Ah. 180 mililitros de solución salina al 3%, ¿cuántos mini-equivalentes de sodio tiene? 2. 181 mililitros. 181 mililitros. De salina al 3%, ¿cuántos mini-equivalentes de sodio tiene? ¿92.85? ¿Cuánto? 92.85. 92.91. ¿Sí? ¿92? Sí, doctor. .85, ¿no? ¿Cómo me puedes pagar esos 92? Aparte del salina al 3%. Con tabletas de sal, con salsa de soya. ¿Cómo me puedes pagar esos 92 mil equivalentes? O sea, si no es administrando salina al 3%. Si no administrando salina al 3%, ¿de qué otra forma? Ah, pues sí, con tabletas de sal o con salsa de soya, con papas, con alimentos muy salados. No. 0.9%. ¿Cuánto? Tú me vas a pagar 92 mil equivalentes de sodio. ¿Cómo me los puedes pagar? Tienes un billete de 500, uno de 200, uno de 300, uno de 100. ¿De qué otra forma me puedes pagar esos 92 mil equivalentes de sodio? Con solución al 0.9. ¿Cuánto le pasaría, doctora? Si no la hice mal, 59 mililitros. No, a ver, no, creo que la hice mal. Yo creo que sí le hiciste mal. A ver, ¿cuánto? Ya, 597. Mililitros. ¿De qué otra forma, doctora? Brenda me pagó con uno de a 100 pesos. Uno de a 200. Usted me paga con uno de a 1000. ¿De qué otra forma me pueden pasar 92 mini equivalentes de sodio?
Pues no forzosamente es en un litro de solución, ¿no? Puede ser con más hipertones en una solución de menos cantidad. ¿Cómo? Pues no sé, haciendo una preparación en 500 mililitros o en 250. A ver, ¿cómo quedaría? Pues sería dividir los miliequivalentes que necesita entre las ámpulas de... ¿Cuántos mini equivalentes tiene una solución, una ampolleta de sodio hipertónico al 17.7? ¿Cuánto? 30.9 ¿Cuánto, Edgar? litros. 30. 30. Entonces, ¿cómo lo puedes pagar, Edgar? Una solución salina al 17.7%, 10 mililitros, ¿cuántos miniquivalentes de sodio tiene? ¿Cuántos necesitábamos? 92. Tiene 30. Tiene 30, ¿no? Ampolletas. Con 3 ampolletas, es decir, con 30 mililitros, también tú vas a pasarle los 92 miniquivalentes de sodio que tiene Brenda. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no le estás dando líquido y no se puede desalinizar. Prácticamente es el volumen, ¿sí? Por ahí en otra literatura van a encontrar que tienen que reponer 1 mililitro por kilo de peso del paciente, de salina al 3%. Si el paciente pesa 70 kilos, le vamos a administrar 70 mililitros de solución salina al 3% por hora, ¿sí? Pero no indica cuánto sube, ¿sí? En un hospital donde se hacen las cosas como se deben de hacer, pues lo ideal es pedirle sodio cada hora y que el paciente pase a terapia intensiva. En hospitales donde ustedes van a ser internados, probablemente no tengan esa prestación de pedirle que el electrolito serio cada hora. Le van a pedir cada 2 horas, cada 4 horas. Aquí lo importante es que ustedes puedan valorar la parte clínica del paciente. No tenemos que subir más de 8 a 12 miniquivalentes por día. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a condicionar una desmielinización, una mielinolisis pontina, ¿sí? Aquí la doctora Brenda les pone que prácticamente les dice por cada 180 mililitros por hora de salina al 3%, me va a aumentar 2 en equivalentes. Es decir, que cuánto le tengo que pasar a ese paciente para subirlo a 8 o a 12 mini equivalentes por día. ¿Sí? Primero me da la pauta la clínica. Si el paciente está somnoliento, estuporoso, pues va a requerir sodio para despertarlo. Pero si el paciente está despierto, consciente y tiene 125 de sodio, pues prácticamente no me urge la reposición rápida de sodio. Me la puedo llevar más tranquilo. Adelante, Brenda. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si aquí tú le pasas, o sea, te dice, como ya lo calculamos, si le pasas toda la solución, entonces le vas a elevar 11.000 equivalentes en todo, o sea, en este tiempo. Como lo dice el doctor, a lo mejor al inicio, si el paciente tiene mucha sintomatología, pues le pasas una bomba de infusión a lo mejor un poco más rápida, a lo mejor en vez de 181 le pasas el doble en 1 hora y luego le tomas un control de electrolitos y ves que sí aumentó el sodio, entonces después disminuyes la bomba de infusión, se la dejas a 181 o a la mitad por hora. Entonces, lo importante es, como dice el doctor, estar valorando clínicamente al paciente, si va respondiendo o no, porque lo más importante en estos pacientes, pues es el estado mental. Si el estado mental no mejora, entonces sí tienes que tomar, o sea, modificar entonces esta reposición de sodio y de agua, porque ya
vimos que lo más común es también deben de valorar. Por ejemplo, si tienen un paciente que viene edematoso, no le puedes pasar, o sea, que viene con insuficiencia cardíaca, que viene con por ejemplo, un hepatorrenal o que viene con síndrome nefrótico, no le puedes pasar tanta agua porque entonces lo vas a seguir encharcando. Entonces, en estos casos, o sea, tú tienes que valorar pues qué es lo que le hace falta al paciente y como lo dice el doctor, en estos pacientes que ya tienen una condición hipervolémica, pues si tú le pasas agua, lo único que le vas a causar es edema pulmonar y no va a poder respirar y se va a encharcar. Entonces ahí puedes pasarle menos volumen y entonces le pasas simplemente las ámpulas de solución salina al 17.7%. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan pues cuántos moles o cuántos miliequivalentes de cloruro de sodio va a contener cada tipo de solución. Eso sí lo tienen que saber para su práctica médica, más que nada en el internado, para que ustedes sepan por qué rayos le están pasando tanto de sodio o tal solución a tal velocidad y no solamente copien y peguen las indicaciones. Eso es lo importante, que conozcan esto. Lo de los pesos moleculares y demás es puro conocimiento universal. Ustedes deben de entender que la medicina es clínica y clínica va a ser siempre. Sí, podemos tener un paciente con 110 de sodio y el paciente va a andar caminando. Puede tener 115 de sodio y el paciente va a estar caminando. ¿En quién vemos eso? En aquellos adultos mayores que van a estar con un diurético, principalmente un inhibidor del cotransportador sodio-cloro. ¿Sí? Esos pacientes van a estar con una hidroclorotiazida o clortalidona y son pacientes que van a estar somnolientos, estuporosos, y les van a decir: mi abuelo se sienta y se duerme. No se siente y se duerme, está con una hiponatremia. ¿Por qué? Porque probablemente le esté tomando un diurético, ¿sí? O bien todo el tiempo está con estreñimiento. Sí, chécale el sodio. O sea, prácticamente siempre tenemos que pensar, ¿sí?, de forma diferente hacia el adulto mayor. ¿Sí? Esa es la parte fina que debe tener el geriatra o el internista. Si va con el cardiólogo, va a requerir un ARA con un diurético. Sí, pero tiene el señor 72 años, muy probablemente tenga hipertrofia prostática. O ese diurético va a condicionar que tire sodio. Y me va a condicionar otras alteraciones. Entonces, siempre es una buena historia clínica, un buen interrogatorio. ¿Sí? ¿Cuál es la parte fina del internado para ustedes? La parte fina del internado es que ustedes, mientras más historias clínicas hagan, van a tener más experiencia. Una historia clínica te va a dejar un aprendizaje. No es copy-paste. Ve, interrógalo, pregúntale así como el house. ¿Hasta qué come? Si el perro que tienes en tu casa. ¿Sí? Entonces, eso nos permite a nosotros esa pauta. ¿Qué toma? Una pastillita blanca, otra azul, tráigamelas. ¿Sí? No, doctor, aquí está la receta, no, tráigamelas. Porque probablemente esté tomando otra y no sabemos. Entonces, siempre hay que dedicarle un buen tiempo para un adecuado interrogatorio. Y entender que podemos tener alteraciones en los laboratorios y el paciente clínicamente estar normal. O viceversa, estar somnoliento en laboratorios con 130 de sodio. ¿Sí? Entonces, siempre es clínico y la clínica nos va a dar la pauta para poder ajustarle, disminuirle o subir la infusión de sodio. Sale, Brenda. Y aquí lo que les decía, o sea, la velocidad de infusión para una hipernatremia de
leve a moderada, la tomamos de 1 a 2. En pacientes que ya vienen, o sea, con una hiponatremia grave, sintomática, con convulsiones, un estado comatoso, escala de Glasgow menor a 8. En la primera hora o con una velocidad de infusión de 3 a 4 milimoles por litro por hora. Entonces, eso supone lo que les mencionaba, en la primera hora, luego le tomas un control y luego bajas la velocidad de infusión. Esto al final no te debe de llevar de 10 a 12 miliequivalentes por día de reposición de sodio, si no lo llevas a esta patología que es muy, muy grave para los pacientes. Entonces, prácticamente eso es el tratamiento de las hiponatremias. Ustedes deben de considerar, dependiendo todas las clasificaciones, o sea, todas las clasificaciones que se mencionaron hoy, ustedes deben de tomarla en cuenta. Primero, veo qué tipo de hiponatremia es, leve, moderada o severa, dependiendo los niveles séricos. Ok, ahora ya definí que tengo una hiponatremia, veo desde cuándo, ya con mi interrogatorio lo integro y veo desde cuándo empezó con el familiar dice que el abuelito ya lleva 3 días así, entonces, ok, ya sé que es una hiponatremia crónica. Ahora, me voy como tal a los síntomas y determino, o sea, si coincide con la evolución y los niveles séricos, a lo mejor ya es una hiponatremia crónica grave. Y en base a eso, o sea, tú ya tienes, o sea, ya vas creando una dirección hacia cuál va a ser tu tratamiento. Entonces, por eso es importante que entiendan todas estas clasificaciones. Ya, si quieren, no sé si tengan alguna duda con las hiponatremias, seguimos con las hipernatremias. Prácticamente las hiponatremias, ¿sí?, nos van a implicar falta de agua. Siempre que ustedes vean una hiponatremia, van a pensar que ese paciente o está diluido o está deshidratado, ¿sí? Por eso, dentro de las hiponatremias que cumplen el criterio, tienen los dos extremos: hiponatremia por deshidratación, y les ponen de origen renal o de origen extrarrenal, y las hiponatremias hipervolémicas, principalmente las fallas. Entonces, prácticamente ahí tenemos que determinar cuándo voy a reponer sodio o cuándo voy a dar un diurético, ¿sí? El paciente que va a tener una hiponatremia por hipovolemia, lo único que va a obligar es a reponer volumen. Para este paciente, repongo volumen y probablemente vaya a mejorar específicamente la hiponatremia. El paciente que tiene una falla hepática, una falla renal, pues está totalmente diluido. Tenemos que determinar qué tipo de diurético le vamos a dar, ¿sí? No vamos a dar un diurético de asa, no vamos a dar, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender la patología. ¿Por qué? Porque también hay una patología ahí en un cerebro perdedor de sal, ¿sí? En alguna ocasión, no sé si te haya tocado, Brenda, teníamos un paciente con un EBC y el paciente tenía 170 de sodio, ¿sí? Entonces, lo que decían los compañeros era, bueno, tiene 170 de sodio, a ese paciente le falta agua. Y llegaban y le ponían solución, aquí no era solución al 3%, era solución al medio, 4, 5, 6 litros, porque tenía 170 de sodio, ¿sí? Y le pasaban 4 o 5 litros de agua y le tomaban otra vez laboratorios, y en lugar de que ese sodio disminuyera a 170, ese sodio se iba a 180. ¿Qué pasaba en ese paciente? ¿Qué estaba ocurriendo en ese paciente o qué ocurría en nosotros que no podíamos entender a ese paciente?
Pues creo que hay casos como cuando hay CIAT, en que si tú administras la solución, pues lo que va a hacer el paciente es que se va a quedar con todo el sodio, sea poco o mucho que le estás dando, y va a eliminar todo el agua. Entonces, pues, o sea, pues no lo vas a corregir. Pero ¿por qué le paso agua y sube el sodio? Tendría que diluirlo. Ajá, ¿Cómo nos lo pero ¿Está explicamos? refiriendo? A lo mejor no está orinando, no estaba orinando. Orinaba 6 litros, le metía 6 litros de agua y 6 litros de agua orinaba. ajá, o sea, es que lo que le dieras de solución, como tal, el líquido, o sea, iba a tener acuaresis, pero el poco sodio que le dieras lo iba a retener por la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, no, como no iba a haber secreción de hormona antidiurética, pues todo el agua le iba a eliminar y se iba a quedar con el poco o mucho sodio, dependiendo de lo que le dieras, y entonces no se iba a corregir la anatremia. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Creo que es cuando se usa el clamp con desmopresina. O pues bueno, restringir los líquidos y ¿Cómo puedes saber que es una secreción apropiada de la hormona antidiurética? midiendo la osmolaridad urinaria, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se explica en ese caso? Antes de entrar a hipernatremia. Ya te puso Brenda los datos del síndrome. Y era una lucha armada. Nosotros los lunes le quitábamos líquidos y llegaban al día siguiente, le empujaban 6 litros, 7 litros de agua. ¿Sí? Y el paciente seguía con el sodio elevado. Y orinaba 5 o 6 litros de agua. Fisiológicamente, ¿qué pasaba en ese paciente? Doc, una pregunta, ¿qué no cuando tenemos un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética vamos a tener un aumento en la secreción de vasopresina, por lo tanto vamos a tener una absorción mayor de agua? Se supone que en estos pacientes... ¿Cuál es el estímulo aquí, Edgar? ¿Cuál fue el estímulo que condicionaba esa liberación de la hormona antidiurética? Generalmente va a ser un aumento en la osmolalidad plasmática y una depleción del volumen de 5 a 10%. Si nuestro paciente, por ejemplo, es una mujer con 500 mililitros de agua que pierda, vamos a tener secreción de hormona diurética. Esto para evitar las pérdidas de agua a nivel urinario. Entonces, ¿qué le darías a este paciente? Creo que ya entendí, doctor. Me estaba confundiendo con la diabetes insípida y el CIAT. No tiene nada que ver. Doc, la verdad es que ahí fue donde la verdad tuve un montón de dudas, porque por ejemplo el CIAT puede establecer una hiponatremia euvolémica o hipovolémica, pero hipovolémica, ¿por qué? Si literalmente estamos absorbiendo más cantidad de agua, ¿no? A nivel de los túbulos colectores. Le ponía 6 litros de agua, te orinaba 6 y el sodio se disparaba. No, o sea, no puede ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, Sí. porque fuera esto tendría que eliminar menos, o sea, no tendría que eliminar agua. Sí, doctor, me estaba confundiendo. Era con la diabetes insípida, no con el CIAT. Entonces, ahí se mide la osmolaridad urinaria y, pues bueno, en ese caso debería ser menor a 300. Es cuando podríamos pensar en diabetes insípida. ¿En qué piensa este paciente, Adrián? ¿Qué sucede en la mácula densa? Censa los niveles de sodio. ¿Querés que lo esté censando?
¿Qué sucede en la mácula densa con este paciente? Pues no estaría funcionando adecuadamente. ¿Por qué, Diana? Porque cuando la mácula densa detecta los niveles de sodio, va a activarse pues el sistema aparato yuxtaglomerular, y en este caso el estímulo simpático haría que disminuyéramos la tasa o el filtrado glomerular, pero en este caso pues no está ocurriendo eso, y al contrario, se aumenta el filtrado y por eso está perdiendo agua. ¿Y qué le darías? Doctor, corríjame si me equivoco, pero en estos casos se pueden administrar diuréticos como tratamientos, ¿no? ¿Cuál le darías? Antiacídico. Pero eso hicimos. Le dimos hidroclorotiazida. No, es que como tal lo que tienes que hacer es restringir las pérdidas de agua, pero aumentar también la ingesta. Entonces le puedes dar, por ejemplo, desmopresina, pero aumentar la ingesta de líquidos. Entonces sí, pues va a dejar de perder los líquidos, va a dejar de estar tan diluida su orina y va a estar diluido el plasma y va a contrarrestar la hipernatremia. No, porque aquí tu paciente no está sensando sodio en la mácula. Disculpe, Doc, ¿Sí? ¿no se le podría dar un inhibidor de aldosterona y restringir la ingesta de sodio? ¿Un nivel de aldosterona como cuál? Como la espironolactona. Entonces sería eso que es, no es inhibidor. ¿Cómo se llama? Un ahorrador de potasio. No. Es un ¿Cómo se llama? Un antagonista, Antagonista. ¿no? Entonces lo que le dimos a este paciente fue un tiacídico. Pues, ese paciente, ¿sí? Lo que estaba haciendo era estar reabsorbiendo el sodio todo el tiempo, porque en la mácula densa no sensaba. Al no sensar sodio, pues mete sodio y mete agua. ¿Sí? Entonces, al darle prácticamente el tiacídico, empiezas a eliminar sodio. Empieza a bajar sodio y empiezas a eliminar agua. O sea, la deducción de mis compañeros era, si tiene 170 de sodio, es porque le falta agua. Y sacaban el déficit de agua. Pero más agua le ponían, más orinaba y el sodio subía. Entonces, lo que hicimos fue eso, darle un diurético antiacídico, y empezó a sensar sodio y empezó a sensar agua a la mácula, y prácticamente el nivel de sodio empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal. Y también se estaba reabsorbiendo más adelante. ¿Sí? Entonces, de esa forma, prácticamente disminuimos líquidos en el aporte de la paciente y le dimos dosis bajitas de un tiacídico. ¿Se podía dar también un antagonista de la aldosterona? Sí, también se podía dar. ¿Sí? Aquí es la forma en que uno razone y entienda la fisiopatología, ¿sí? En este tipo de pacientes. ¿Sí? A ver, ¿por qué está orinando tanto? ¿Por qué me sube el sodio? Le paso agua y el sodio, en lugar de bajar, aumenta. Entonces, entender esa pauta y dar prácticamente el tratamiento, ¿sí? Como si fuera, ahora sí, vamos a dárselo, vamos a experimentar, se lo damos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener en los hospitales públicos todo lo necesario para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Se da como una prueba terapéutica y está indicado. Lo doy, si mejora, pues agua pasa por mi casa. Si no, pues simple y sencillamente, pues la prueba terapéutica no funcionó. ¿Vale? Comentario, Brenda.
No, todo. Solo preguntaron que si el riesgo de desmielinolisis pontina, o sea, solo ocurre en un estado crónico, pero no. O sea, les voy No, a eso, o sea, el cerebro tiene una adaptación súper mega rápida a ese, o sea, aquí este dibujito les explica. Tenemos, o sea, la osmolaridad normal aquí a nivel del cerebro. Si tenemos un estado hipotónico, o sea, y que disminuye como tal el sodio, o también esto ocurre cuando lo vamos a ver en hipernatremias, aquí vamos a ganar agua, entonces vamos a tener nuestro edema, o sea, ahí a nivel de cerebro. Y el cerebro se va a adaptar rápidamente a ese edema, entonces a ese exceso de volumen. Entonces, si tú le disminuyes rápidamente el sodio, principalmente el sodio, entonces lo que vas a hacer es que el cerebro pierda esos electrolitos, ya sea que los pierda o los gane, va a cambiar la osmolaridad, entonces el agua va a tender a meterse rápidamente y la célula no lo va a aguantar. Entonces, lo que le causas es esta afectación que se le dice mielinolisis pontina o desmielinolisis pontina. Entonces, esto ocurre rápidamente, o sea, en cuanto se captan lo que ya nos mencionaron, o sea, los sensores, los centros receptores sensan esta disminución en la osmolaridad, el cerebro se adapta rápidamente, entonces por eso deben de tener cuidado ahí con esa reposición, nada más eso, y pues sí, o sea, siempre deben de tener en cuenta pues, el estado clínico de su paciente. Preguntar siempre, interroguen mucho, hasta qué mascotas tiene y todo, o sea, todo siempre les va a aportar algo extra. Y pues ya, si quieren verlo. Se vale. El paciente va a llegar a urgencias, ¿sí? En urgencias, pues obviamente lo que hace el compañero es estabilizarlo, ¿sí? Una vez que ya lo estabilicé, ya súbelo, allá que le busquen la causa, ¿sí? Entonces, hay pacientes que, aunque lleguen, repito, con sodio bajo, no requieren una reposición rápida, ¿sí? Estudiémoslo, ¿sí? Hay pacientes con una dosis de hidrocortisona, sube el sodio, ¿sí? O sea, simple y sencillamente siempre es una buena historia clínica, ¿sí? Entiendo que muchas veces es el cansancio. Todos fuimos internos. El chin llegó a las 3 de la mañana, ¿sí? Hay que hacer el censo, hay que hacer esto. Es pesado, pero al menos una historia clínica bien hecha les va a dejar mucho aprendizaje y sobre todo darle seguimiento y comentar. O sea, no tener miedo. Ahí habemos escritos que no permitimos que nos cuestionen, ¿sí? Habemos escritos que nos gusta la enseñanza y si ustedes se motivan, pues, manéjenlos, yo te guío y vas a ir creando tu propia experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no lo soltamos ahorita, más adelante no se van a poder soltar. Pero yo les digo, no me entregues el laboratorio. Dime, doctor, tiene una hiponatremia de este tipo, hay que hacerle esto, sale, pónselo. La gasometría tiene esto, ya le repuse, ok, perfecto, ¿sí? O sea, de eso se trata, ¿sí? Entonces, prácticamente, aquí en hiponatremia falta de mucha agua y requerimos valorar el uso de un diurético y determinar cuándo voy a meter sodio. Se escucha bonito, solución salina del 3%. Se escucha así, impone, ¿sí? Más que pone salina del 3%, así, ¿sí? Pero si ustedes dan cuenta, pueden reponer ese sodio de diferente forma, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, o sea, 181 mililitros me equivale a 92 miligramos de sodio. Págamelos. Y me los puedes pagar con 30 mililitros de solución salina al 17.7%. Una bomba de difusión para 1 hora.
¿sí? Si está deshidratado, pues pasar una carguita de 500 mililitros de solución salina al 9% para 1 hora. Y ya le subiste, en automático tendría que subir 2 mini equivalentes de sodio. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que ir valorando y tenemos que ir vigilando el estado neurológico de ese paciente. A lo mejor no me vas a dar al 3% o al 17%, pero tienes otra forma. Vas a potencializarlo con un mineral corticoide, pasas al 50 miligramos de hidrocortisona y también vas a subir lo que es el sodio. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hora empezaste, Brenda? ¿A las 9? Sí, sí, a las 9. Como 9:20 creo que empezamos. Ok. Ahora, nada más pues, de la Ajá. hidrocortisona, o sea, porque me va a elevar el sodio, pues analícenlo, o sea, ahí interviene con la secreción de aldosterona, entonces la aldosterona nos va a hacer reabsorber sodio ahí a nivel del túbulo distal y eso pues nos va a ayudar a elevar los niveles séricos de sodio. Entonces, sí, ¿en qué pacientes vamos a reponer como tal sodio? En aquellos que vengan con sintomatología de, o sea, ya grave, esos de cajón siempre, o sea, que vengan graves necesitan su reposición de sodio. Pero si es una hiponatremia leve, como dice el doctor, o sea, con una simple solución al 0.9% le va a ir subiendo y tienes que irlo vigilando cómo va su estado mental. Quizás solamente venga deshidratado. Por eso la importancia de calcular el déficit de agua. Necesitamos saber cuántos litros de agua le faltan a ese paciente y con eso nosotros tenemos una idea de hasta cuánta agua le puedo meter, obviamente siempre valorándolo que no lo vaya yo a encharcar, porque eso creo que es uno de los errores más comunes que suceden en el área de medicina interna, en que sobrecargas de volumen al... bueno, en los hospitales, que sobrecargan de volumen al paciente y ya pues después, o sea, ya no puede respirar porque tiene edema pulmonar, principalmente, siempre es lo que les pasa. Entonces, por eso es la importancia de que conozcan las fórmulas y sepan pues de dónde salen para que no solamente pasen agua y así. Por ejemplo, un paciente que viene con una hiponatremia hipervolémica, pues, o sea, si tú le pasas un diurético, probablemente va a ser resistente al diurético, o sea, ese diurético no le va a funcionar porque esa agua está en un tercer espacio, entonces tienes que buscar una manera de primero sacar el agua para, o sea, restringir ese volumen. Entonces, ahí tienen que ir pensando en varias, o sea, en otras cosas. Bueno, terminamos de ver hiponatremia, ¿no? Sí. Entonces, hoy es jueves. Domingo nos conectamos un rato y vemos hiponatremias, ¿vale? Porque el martes tenían apagones, ayer miércoles siguen con apagones. Y entonces, el día domingo reponemos la clase que está pendiente, ¿vale? ¿A qué hora? Brenda, ¿qué hora puede, Brenda? ¡Qué gacha! Aquí la misa, ¿no? ¿A las 5 de la tarde? ¿A las 5? Misa. Como a las Y 5. en la tarde, ¿no? Sí, en la mañana. En la mañana, tempranito. A las 7. A las 7. Ay, no. Ya tarde, a las 9. No, a las 5 no. No, nos conectamos la próxima semana, martes, miércoles y jueves. ¿Sale? Para que disfruten su fin. Sí, ¿Cuándo el examen? Ya te terminando ese equilibrio, ¿no? Pues no, todavía nos falta ver métodos diagnósticos, todavía falta ver hipercalemias, hipocalemias y los métodos diagnósticos como en una No, clase. terminamos y falta calcio, ¿no?